De vuelta, se te muteó el micrófono. Vamos a hacer que... Es la magia del en vivo. A ver, ¿te escucho? Ay, Perfecto. ahora sí, ¿me escuchan? Te Ay, escucho Dios mío. perfecto. Ok. Bueno, empezamos te de dejo. nuevo. No, no es que empezaron a correr ya en 30 segundos. Empezamos de vuelta. Perfecto. Bueno, buenas noches nuevamente. Les decía que esta cuarentena ha influido de distintas maneras en cada uno de nosotros, ¿ok? Y en mi caso, como periodista, me ha impulsado a registrar este momento histórico de la mejor manera que sé hacerlo, que es justamente escribiendo historias. Por ejemplo, cómo se vivió la Semana Santa de forma online, la historia de un verdulero cerca de mi barrio y también la situación de las librerías durante esta cuarentena. Hay un hecho, ¿ok? Esta cuarentena ha afectado de forma significativa a distintos sectores económicos y me parece que hay un problema porque esa diapositiva ya debió haber pasado. Ah, bueno, ok, ahora sí. Esta cuarentena ha afectado de distintas formas a distintos sectores económicos y hay un caso específico que es el de las librerías en esta cuarentena, principalmente las de barrio y las independientes. Entonces, yo les quisiera preguntar con qué texto se animarían ustedes a informarse de este hecho, con uno que comience de esta manera. Desde el pasado 12 de mayo, librerías de Buenos Aires están habilitadas para atender nuevamente al público según el plan de apertura gradual acordado por el Gobierno Nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Consultamos a algunos libreros de barrio e independientes y para ellos la reapertura no implica normalidad, ¿ok? ¿Les gustaría un texto que empiece de esa manera o uno que empiece de esta otra? Es miércoles 13 de mayo, son las 11 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Miguel Ávila sube las cortinas de su librería, la más antigua de Argentina, después de tenerla casi 2 meses totalmente cerrada por la cuarentena del nuevo coronavirus. Lo mismo hace Karina Downey en su librería Ritualitos, ¿ok? Ambos tienen alcohol en gel en la entrada de sus librerías, usan barbijos mientras ejecutan los envíos a domicilio o cargan los títulos que tienen en venta en sus catálogos online, la nueva modalidad a la que se han tenido que acostumbrar. Les piden a sus clientes que también se coloquen el barbijo, pero no son muchos los que llegan, 1, 2 o quizá 3 en un día. El supermercado chino cercano a la librería de Ávila bajó sus cortinas a las 2 de la tarde un martes, cuenta Miguel. Dice que no había ni una persona en Plaza de Mayo ese mismo martes alrededor de la misma hora. Era un páramo, abre los ojos, engrosa la voz y se acerca a la cámara de su celular. Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿con cuál de los textos les gustaría a ustedes informarse del hecho de la situación de las librerías en esta cuarentena? Yo espero que su respuesta sea con el segundo. Y en tal caso, ¿por qué empatizarían más con el segundo? Porque le estoy colocando un rostro a los datos, ¿ok? Porque más allá de yo decirles de forma general que las librerías se están pasando por un momento difícil en esta cuarentena, les estoy contando la historia particular de 2 libreros durante estos días de pandemia, cómo la están pasando. ¿Y esto por qué? Bueno, porque las personas conectamos con personas, ¿ok? No conectamos con datos ni cifras, conectamos con otro que viva esa experiencia. Y esto es lo que los periodistas narrativos buscamos hacer, crear una conexión con el lector. Ahora les voy a contar justamente cómo me inspiro para iniciar una historia. Primero leo las noticias, porque Gabriel García Márquez decía que una noticia nunca termina y nunca todo está contado. Entonces, justamente leer las noticias puede servir de punto de partida para desarrollar una historia de mayor longitud. También hago un calendario con festividades y conmemoraciones. Así, con un mes de anterioridad, yo puedo ver qué festividad o conmemoración hay en el mes siguiente y puedo preparar una historia. De hecho, una primera versión de esta crónica de la librería la publiqué el 23 de abril, que fue el Día Internacional del Librero, ¿ok? Del libro, perdón, el Día Internacional del Libro. Y una estrategia que nunca falla es justamente escuchar a nuestra audiencia, porque al final lo que buscamos es que nuestra audiencia y nuestro público se sienta identificado o reflejado en las historias que nosotros ofrecemos. Muy bien, entonces tenemos nuestro tema escogido. Ahora empezamos a identificar cuáles son esas fuentes vivas, ya sea especialistas o protagonistas, que son muy importantes para que formen parte de nuestra historia. Y también hacemos la investigación documental respectiva.
Tenemos nuestro material. Ahora, ¿cómo enfrentamos la página en blanco? Que esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, yo lo que hago es buscar o responder estas dos preguntas. ¿Qué quiero decir y por qué esta historia es importante? La respuesta a estas preguntas la escribo en forma de oración y luego busco en mi material alguna escena o un diálogo que refleje esa oración. En este caso, la oración de la crónica de las librerías era: la reapertura de las librerías no implica normalidad porque los libreros no tienen clientes, ¿sí? Entonces, yo me tenía que enfocar en esto de la reapertura, justamente porque las librerías venían de casi 2 meses sin abrir. Lo ideal es que el periodista esté en la escena como tal. Sin embargo, bueno, en esta cuarentena lo que les pedí a las fuentes es que me describieran el momento de la mejor manera posible, con la mayor cantidad de posibles, para comenzar la historia, y fue por eso que salió ese párrafo que se los leí al principio. Es miércoles 13 de mayo, Miguel Ávila sube las cortinas, ¿ok? Todo eso para recrear esa escena. Al final, lo importante es observar, escuchar, tener nuestros sentidos activos, tratar de capturar todos esos elementos que al final le van a dar el carácter narrativo a nuestra historia, y es lo que va a permitir que conecte con el lector. ¿Cómo podemos hacer también esa cercanía con el lector? Escribiendo en momento presente. No es igual a que yo les diga: era miércoles 13 de mayo, eran las 11 de la mañana, Miguel Ávila subía a las librerías, a que yo les diga: es miércoles 13 de mayo, son las 11 de la mañana, Miguel Ávila sube las cortinas de su librería. Ustedes, como lectores, pueden sentir que literal están allí con Miguel subiendo las cortinas de la librería ese día de la reapertura. Y otro consejo también es: no lo digas, descríbelo. ¿Se acuerdan el párrafo que les comenté de que las calles cercanas a la librería de Ávila estaban vacías? Bueno, en lugar de escribir las calles estaban vacías, también lo mismo, ubico elementos o escenas que me describan eso que quiero contar. En este caso, eso: el supermercado chino bajó sus cortinas a las 2 de la tarde, no había ni una persona en Plaza de Mayo, era un páramo, ¿ok? Son todos esos elementos que al final ustedes como lectores se van a recrear esa imagen en la mente y van a sentir que están allí en ese páramo en pleno Plaza de Mayo, ¿ok? Nuevamente les hago la pregunta: ¿qué texto se animarían más a leer? Si han encontrado este tipo de historias en los medios de comunicación, si realmente llegan a conectar de alguna manera con estas historias. Esta es la forma en la que a mí me encanta informar. Me encanta informar lo que nos sucede alrededor a través del periodismo narrativo. Muchas gracias.